Bien, pues, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos y estar aquí compartiendo estas verdades hermosas del Salmo 119. Y mientras, ya me puse aquí. Bien, pues vamos a seguir viendo hoy el Salmo. Una disculpa, comenzamos un poquito más tarde, pero también había algunas cosas que checar antes. Pero bueno, qué bueno que estén aquí los que están. No están todos, pero qué bueno que están los que están. No había estacionamiento. Y ¿mandé? Que no había estacionamiento. No había estacionamiento. Sí, tienen un evento, creo que tienen un evento aquí abajo. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración. Estamos ahorita viendo precisamente, ahorita les comento, pero vamos a empezar con una oración para que Dios guíe el estudio de principio a fin. Dios, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has reunido para poder hablar de tu palabra, para poder en todo este tiempo que tú nos das, tanto para mí como tanto para Miguel como para mí, el poder hablar lo que tú quieres decirnos. Te quiero pedir que no sean palabras nuestras, que no sean palabras muertas, sino que sean palabras adecuadas a lo que tú nos estás enseñando. Tú nos quieres seguir enseñando y nos quieres revelar. Te queremos pedir, Padre mío, por los que no pudieron venir ahorita, Señor, guarda mucho a Oscar y a Denise en este viaje o en este tiempo que ellos están fuera. Y Padre, te queremos pedir que tú sigas guardándonos en todo momento, llevándonos a ser constantes, llevándonos a perseverar en ti, no dejando, Señor, los instrumentos que tú nos has dejado para crecer y para alentarnos. Y sobre todo, que tú seas el que bendiga, el que prospere esta iglesia. Te queremos pedir por esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues muy bien. Pueden sentarse. Vamos a ver ahora la segunda parte de la sección 11 del Salmo 119, específicamente para que puedan seguirlas en sus Biblias, de los versículos 85 al 88. ¿Se acuerdan que aquí estábamos viendo en esta sección la letra número 11, la letra número 11, la llamada Kaf, y que estábamos viendo específicamente que Kaf es Kaf de corona? Habíamos visto acerca de las coronas, y Kaf hablaba de la palma de la mano. La anterior letra, la número 10, Yod, hablaba de la mano que forma. Ahora estamos viendo acerca de la mano y especialmente el punto de la mano que cuida. Y bien, pues vamos a leer los versículos, porque curiosamente ahorita de todos los que, todas las secciones que hemos estado viendo, curiosamente podría decirles que esta es una de las más dramáticas por todo el contenido que estábamos viendo. Imagínate, empezaba hablando de estoy desfalleciendo, estoy llegando a mi punto final. Ya habíamos visto qué tiene que ver la bendición con el cuidado de Dios con esto. Que bien, estaba llegando a su punto final, pero no llegó a su punto final. Y así luego pueden parecer nuestras pruebas. Estamos a punto de llegar al punto final, a la muerte, cuando realmente no. Realmente Dios nos cuida. Y vamos a hablar de esto también. Bueno, dice así: los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Todos estos versículos del Salmo 119 nos hablan de algo
nos ponen en evidencia una prueba que estaba teniendo el salmista. Y esta prueba habla de la prueba de la persecución. Ajá. Nosotros muchas veces podemos hablar de la persecución. Yo creo que todos aquí hemos de una o de otra manera hemos tenido persecución y seguimos teniéndola. A veces eso se nota especialmente cuando entras a ciertos ambientes hostiles y tienes esa presión para identificarte con Cristo, tienes esa presión en contra de en contra de todo este ambiente hostil al Señor, ¿no? Sin embargo, nuestra persecución que hemos tenido, por ejemplo, cuando me convertí, yo empecé a tener persecución de mis papás, de mi casa, en un sentido, en un principio, de mis compañeros de escuela también, pero no hemos tenido una persecución tan seria como otras personas. Y a veces en esas biografías de grandes cristianos te das cuenta cómo Dios fue fiel a pesar de que esa persecución era terrible y cruenta, ¿no? Y no necesitamos solamente leer estos libros, con la misma palabra podemos darnos cuenta de todas esas persecuciones que tenía, por ejemplo, David, que tenía Jeremías. Ajá. Ezequiel no tenía en sí una persecución, sin embargo la gente decía, ay, mira, habla bonito, pero está en su onda, ¿no? No le creemos lo que digan, ¿no? Y empieza una vez más mencionando que estuve revisando en la mañana y prácticamente llevamos 4 secciones, 3 ahorita y una anterior, que nos hablan de uno de los invitados no queridos aquí, que es la soberbia. Y habla precisamente, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según la ley. Y hemos visto que ha sido un invitado constante en cada una de nuestras secciones. Los soberbios me han hecho esto, los soberbios me han hecho. Los soberbios se sentaron delante de mí y me empezaron a cuestionar. No me avergonzaré de tus mandamientos delante de los reyes. Ajá. Un poquito como hablando también de la soberbia de los reyes. Príncipes se juntaron en mi contra. Y pues también príncipes soberbios, ¿no? Ajá. Y vamos a ver, no sabemos de quién a ciencia cierta quién escribió este salmo. Muchos los atribuyen a David y algunos otros lo atribuyen a Esdras, pero por ejemplo, si fuera David el que escribió este salmo, podemos ver que él vivió en carne propia esta persecución. Aproximadamente 10 años, o un poco más, fue el tiempo en que David estuvo huyendo de Saúl. Desde que David tuvo que salir corriendo de la corte de Saúl hasta que murió Saúl y Dios levantó al rey David como rey, ¿no? Y tú puedes ver que en esos 10 años David en esas persecuciones sufrió traiciones. Imagínate un pueblo al que él fue a defender. Ese mismo pueblo le dijo Dios, no te fíes, o sea, vete de aquí, porque ellos te van a entregar. Su misma gente, iba con no su misma gente, sino la gente de su misma tribu, iba con Saúl y decirle, oye, aquí está David con nosotros, ¿no? Ahí está David escondido en nuestro territorio. Entonces, constantemente sufría traiciones, trampas, ¿no? Cuando, por ejemplo, Saúl le dice, tú vas a ser hoy mi yerno, pero vas a tener que ir a pelear con los filisteos. Entonces le puso una trampa, queriendo precisamente Saúl que David muriera a manos de los filisteos, ¿no? Y así muchas otras podemos ver. Si pensamos que el autor de estos salmos fue Esdras, aunque no nos habla con tanto detalle de su vida, pero sí nos habla de alguna manera con detalle de la ambiente hostil que había en ese tiempo de la reconstrucción del templo.
cómo los enemigos de afuera y algunos enemigos de adentro hacían difícil la obra y hacían difícil seguir los principios de Dios. Con estas vidas en mente, como ya conocen ustedes, o la mayoría de ustedes conocen muy bien estas historias, podemos pasar a ver la imagen que nos muestra este versículo 85. Cavaron un hoyo. Se habla de una trampa. Ajá. Sabemos que todo esto es alegórico. A este salmista nunca le pusieron un hoyo enfrente de su casa, ¿no? Pero esta trampa este hoyo habla de una trampa que se le ponía o que se le sigue poniendo a algunos animales salvajes en el bosque. Alguien hace un hoyo y lo esconde. Ajá. Le pone generalmente una superficie de algunas varas y le pone una carnada ahí para que llegue el tigre, ya llegue el animal que tiene que llegar y vaya ahí y se suma, ¿no? Ajá. Y habla de esa trampa, pero ¿quién la pone? Una vez más, los soberbios, ¿no? Nuestro invitado no deseado en cada sección. ¿Y por qué? ¿Sabías que un soberbio puede parecer la persona más profunda y más humilde en un principio? Y más que hay muchos soberbios que tienen mucha labia y que te venden una imagen excelente, prístima, blanca. Sin embargo, cuando llega la luz, llega con ella el catalizador que hace ver realmente la soberbia. Cuando una persona, cuando somos nosotros religiosos, cuando empezamos a vivir no para Dios, sino empezamos a vivir por las apariencias, y llega de repente alguien y nos dice la verdad y brincamos, antes de pensar mal en contra de esa persona, ¿sabes qué? Es importante que analices tu vida. Y es importante que en esa situación digas, Dios, a ver, espérate. Número uno, cuando a mí me pasa eso, analizo yo y digo, ¿por qué brinqué? ¿Qué fue lo que me molestó de ahí? A ver, ¿tenía razón esta persona o no tenía razón esta persona? Y entonces, con eso o sea, eso es algo importante y créeme que Dios, a través de su Espíritu, nos da la capacidad de poder ir a esos puntos finos que necesitamos entender y decir, sí había soberbia, sí había necedad, sí había esto, ¿no? Pero aquí los soberbios obviamente no querían no querían llegar a ese punto, sino más bien cortar de tajo la luz que molestaba a sus conciencias. Muchos de ellos van a tratar, como trataban con el salmista, de acallar sus conciencias y quizás no quieran acabar con la vida de la persona, del creyente que porta la luz, pero sí acabar con el testimonio, probarlo. Y hablamos de dos ejemplos ahorita, pero no hay ningún ejemplo como el ejemplo de nuestro Señor Jesús, el cual, vaya que le ponían trampas, y vaya que constantemente, sería importante, no lo he hecho, pero saber cuántas acechanzas le ponían los judíos a nuestro Señor Jesús. El de la mano seca, le presentaron a alguien de la mano seca, para ver qué hacía Jesús. Cuando a Jesús le presentaron a la adúltera, cuando a Jesús le hicieron las preguntas sobre el tributo y sobre la resurrección, eran trampas. Eran una característica de la trampa, como la imagen que di del agujero que tapan, se ve inofensivo. Se ve que si paso por ahí no hay nada. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de la peligrosidad de la trampa, ya es demasiado tarde. Ya es cuando la gravedad hace su ¿cómo se llama? Su trabajo y caemos al hoyo, ¿no?
Así que podemos ver que esta es una muy buena ilustración, hoyo de esas trampas. El salmista, como les digo, no le pusieron un agujero cerca de su trabajo o cerca de su casa, pero sí se refiere básicamente a través de meterle algunas cosas, hacerlo caer, de alguna manera atraparlo en una palabra o una actitud comprometedora, algo que desacredite su vida. A Nehemías llegó un hermano judío, un sacerdote, y le dijo: oye, te van a matar, escóndete. Esa trampa, por ejemplo, no tenía como fin el matar a Nehemías, pero sí acabar con su testimonio, porque Nehemías daba un testimonio de que él confiaba en Dios. Y él mismo dijo: ¿cómo me voy a esconder? Entonces van a decir todos que no confío en Dios. Y entonces eran trampas, y algunas trampas son muy sutiles. Por eso es muy importante ver todas las cosas a la luz de la palabra. ¿Qué dice el versículo, la continuación del 85? Bueno, dice después, habla siempre el salmista de que más yo ando en tu ley, más medito en tu ley, ¿no? Eso no lo dice exactamente, ahorita lo comentamos de la segunda parte. ¿Saben qué es lo que me impresiona ahora que hablamos de Jesús? Ustedes recuerdan muy bien todas estas cosas, como por ejemplo, cuando con la mujer adúltera, esa trampa que le pusieron a Jesús, o recuerdan, por ejemplo, lo de la moneda del tributo. En todas esas trampas nuestro Señor Jesús salió airoso, victorioso. Y a mí me impresiona, me encanta siempre pasar por esos pasajes, y me encanta ver cómo Dios siempre tiene una respuesta muy distinta a lo que nosotros pensamos o entendemos. Por ejemplo, en esa trampa de la moneda del tributo, seguramente pues tanto los herodianos como los fariseos y saduceos pensaban: tiene de dos, o responde que sí hay que pagar, o responde que no hay que pagar. Y Jesús habla y enfrenta con algo muy distinto de lo que ellos tenían pensado. ¿Sabes qué es impresionante? Que muchas veces el hombre trata de encerrar a Dios en una trampa, y no se da cuenta que el que está atrapado es él por la trampa del pecado. Los atrapadores somos la presa, o los atrapadores son la presa. Y cuando Jesús daba esa respuesta, no solamente salía airoso, sino ponía en evidencia la hipocresía y la falsedad de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos, ¿no? Nosotros no estamos exentos de encontrarnos con esas trampas. Vamos a tener en nuestras vidas situaciones intencionalmente comprometedoras, personas que quieran probar tus convicciones, o personas mismas que les puedas molestar tu vida y de repente lanzarte una trampa. Si estás en esa situación, tienes que seguir confiando en Dios. Y acuérdate, Él te dará el poder y la sabiduría para que sepas qué es lo que tengas que hacer y decir. Entonces yo te recomendaría, Dios puede lanzar luz sobre esa situación en tu vida y decirte: aguas con esto. No lo tomes a la ligera. Espera siempre, cuando menos, hacer una oración y decirle: Dios, dame sabiduría para esta situación en específica. Y Dios se compromete a darte esa sabiduría y darte esa palabra. Lo dicen estos dos versículos. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Y Lucas 21, del 12 al 15, Jesús les prometía esta, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y los perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pablo estaba siendo perseguido. Sin embargo, tú ves que aunque él estaba siendo preso y llevando el mensaje delante de grandes magistrados, Dios en ese momento le daba esa palabra exacta que él necesitaba para poder dar testimonio. Así que Dios, dice el Salmo, me recuerda mucho esto al Salmo 25, dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies del hoyo. Entonces esa es una gran promesa, ¿no? Y la segunda parte de este versículo dice, mas no proceden según tu ley. Y específicamente, muchos de ellos, por ejemplo, de los que daban esta persecución y ponían estas trampas, pensaban que hacían un favor a Dios. Se pensaban buenos. Pensaban que iban conforme a la ley, pero no se daban cuenta que estaban completamente fuera, y no solamente fuera, sino en contra de la ley de Dios. Imagínate, la ley de Dios, dice un versículo en el Éxodo 21, 33 a 34, que habla también de los hoyos que se ponen, ¿no? Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. El Antiguo Testamento ponía una falta sobre aquel que cavaba un hoyo y no lo tapaba por negligencia. ¿Cuánto más castigo no será hacerlo intencionalmente para que caiga la persona? ¿No? Bien, versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. ¿Sabes? A mí me impresiona, y en los tiempos de prueba y debilidad solamente se puede explicar que Dios pueda hacerte fiel a través de su Espíritu. Solamente se puede explicar que en situaciones tan adversas como esta, Él pueda estar diciendo, todos tus mandamientos son verdad, a pesar de no ver nada a su alrededor. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Aquellos versículos y aquellos mandamientos en los que hoy te deleitas y que puedes ir a tu casa y leerlos tranquilamente, en los tiempos de adversidad siguen siendo principios correctos. En los tiempos de presión, para que no los cumplas, siguen siendo lo adecuado, no adecuado, lo correcto, lo verdadero. Este mundo nos habla de muchas cosas en contra de todos estos mandamientos. Nos puede ridiculizar también por seguirlos. Sin embargo, lo maravilloso es que el salmista decía, todos tus mandamientos son verdad. Aunque el soberbio que me cava hoyo diga que en lo que crees ya no es vigente. Lo que crees está pasado, hizo mucho mal antes a los que lo creyeron, ¿no? No, todos sus mandamientos son verdad. Cuando tengas una prueba de incertidumbre, cuando tengas una prueba de ataque, de duda, porque muchas veces esos ataques vienen más fuertes dentro de ti. Y muchas veces nadie te tiene que decir una palabra, pero tú escuchas una voz que te dice, ay, ¿a poco en esta situación vas a seguir creyendo en los principios de Dios? Bueno, en esa situación te es decir, todos tus mandamientos son verdad. Y esto purificaba el corazón
del salmista para poder decir con toda vehemencia: sin causa me persiguen. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la palabra que dicen: si yo hubiera hecho esto y esto y esto, yo aguantaría mi castigo? Sin embargo, David en un salmo decía: sin embargo, al hermano que yo le tendía la mano, él mismo me atacó. Y el hecho de tener esta esperanza en los tiempos oscuros, debes de tener tú, por cierto, que Jesús, si sigues tus mandamientos, tienes la garantía dada por Él mismo de que al final de cuentas serás consolado y recompensado. Siempre serás consolado. Y la recompensa, probablemente puedas recibir parte de esa recompensa mientras estés vivo, pero la plenitud de su recompensa la vas a recibir cuando estés delante de Él. ¿Sabes? La paciencia es algo que no nos gusta a nosotros que se trabaje en ella. Nos cuesta mucho trabajo. Porque la paciencia no es: hoy me entrego, hoy se la pido y mañana Dios me la da. Ok, ¿quieres paciencia? Entonces ese músculo de la paciencia que tenemos luego a veces muy debilitado, necesita tener sesiones de ejercicio para poder fortalecerlo. Y Dios se encarga de eso. Baste, dice 1 Pedro 4, del 3 al 5, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Bien, pues realmente aquí podemos ver que el salmista, una prueba viva de que el salmista Dios está trabajando en la paciencia del salmista. Él sigue y declara que sigue que en su ley se ha deleitado, que él sigue en la ley de Dios, y los soberbios arremeten contra él. Pero por la gracia de Dios, este salmista salió adelante. Vamos a ver la próxima semana, terminar esta parte del Salmo para no dilatarnos más, pero creo que es muy importante entender que en esos tiempos difíciles, y aunque no veamos a veces esa luz adelante del túnel, Dios sigue siendo fiel, sigue habiendo esa palma de la mano abierta, cuidándonos a cada uno de nosotros. Bien, pues terminamos aquí. Bien, pues ahora vamos a comenzar el capítulo 7 de Romanos. Hay 3 cosas que deben de tener en mente para que no se pierdan en la enseñanza. El capítulo 6 nos habla cómo somos liberados del control del pecado. Es lo que acabamos el domingo pasado. El capítulo 7 nos va a narrar las luchas que tenemos contra el pecado. Y el capítulo 8, la victoria que Dios nos da por medio de su gracia sobre todas las cosas. Entonces, como Pablo sabía que la mayoría de sus lectores en aquel tiempo eran judíos, para los judíos fue una gran crisis poder dar el paso de la ley a la gracia. Entonces Pablo, lo primero que va a tratar de explicar es precisamente cómo funciona la ley y cómo funciona la gracia. Por ejemplo, en este bloque, Pablo menciona 27 ocasiones la ley, nada más para enfatizar qué es lo que él está tratando de enseñar a los judíos
que habían crecido conforme a la ley, vivido conforme a la ley, tenían toda su esperanza puesta en la ley. Entonces, cuando viene la gracia, para ellos es un choque, porque no había que hacer nada más que creer en Jesús. Por eso los falsos maestros, los falsos judaizantes, no se conformaron con eso y empezaron a decir, y eso se narra en el libro de los Hechos, que era necesario primero cumplir la ley para después ir a la gracia. Y Pablo tiene que refutarlos con vehemencia. ¿Por qué? Porque estaban ya declarando una falsedad. Entonces, nosotros vamos a ver aquí que en 3 partes vamos a dividir este capítulo 7. La primera parte, que son de los versículos 1 al 6, es que la ley ya no puede condenar al creyente. La segunda parte, que es del capítulo 7 al 13, es que la ley convence de pecado tanto a los judíos como a los creyentes, ¿sí? O sea, nosotros ya no vivimos según la ley, pero la ley sí convence. Porque recuerden ustedes, nuestra conciencia está estructurada de acuerdo a la ley. Entonces, cada vez que tú pecas, aunque seas creyente, tu conciencia te acusa de pecado. Y ya en su gracia tú pides perdón, como dice 1 Juan 1:9, el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que aquí la ley va a actuar. O sea, la ley, número 1, ya no condena cuando vienes a Cristo. Por eso la salvación es eterna. Porque si la ley condenara una vez que vinieras a Cristo, tendría que ser Cristo sacrificado muchas veces. Esto lo narra más o menos en el capítulo 6 de Hebreos. Después de que terminamos el 5, que dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Luego viene precisamente esta parte. Algunos maestros de la Biblia, y la verdad, el otro día vi el título, ni lo vi, pero vi el título, que Alducci decía, ya ven que ahí en YouTube luego se mete este hombre también, decía, es que no me digan que la salvación no se pierde, vean Hebreos 6. Entonces tú dices, bueno. Entonces, el punto aquí es que en Hebreos 6, nada más para que lo tengan claro, por si alguna vez se topan con esto, habla de los que recibieron el Evangelio, pero nunca realmente se convirtieron. Es como las vírgenes insensatas. O sea, en la parábola de las 10 vírgenes, las sensatas son las que pusieron aceite extra, que son las verdaderamente salvas y tienen al Espíritu Santo. Las insensatas son los que se dicen cristianos, pero nunca le entregaron realmente su vida a Dios. Entonces no tienen el suficiente aceite y cuando viene el esposo, se abre la puerta y se quedan porque no eran conversos realmente. Ahí el testimonio de Lucha es muy importante en este si lo recuerdan, porque ella vivió algo parecido. Entonces, aquí el punto es, sí, la ley afecta, en la segunda parte, del 7 al 13, afecta tanto a creyentes como incrédulos porque el pecado lo desenmascara. Y del 14 al 25, nosotros podemos ver que la gracia libera al creyente de la esclavitud y del poder del pecado, sobre todo del poder del pecado. Ahorita de los pasajes de la primera parte del 1 al 7, vamos nosotros a ver prácticamente el efecto de la ley. Y por último, ya en el capítulo 8 de Romanos, solo por medio del Espíritu de Dios podemos cumplir la ley. Y eso nos lo dice Romanos 8:13, que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está, ¿sí? Si tú quieres cumplir en tus propias fuerzas, vas a morir porque no puedes cumplir. Pero si eres guiado por el Espíritu de Dios porque te arrepentiste y creíste, y además Él gobierna su vida, recuerden, no entristezcáis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu, en Efesios. Puede ser que el Espíritu es de ti y lo entristezcas o lo apagues por rebeldía. Por eso es tan importante que nosotros analicemos todo esto a la luz de la espiral ascendente.
porque si nosotros no tenemos muy claros estos conceptos, en un momento nos podemos confundir. Cuando se manifieste los principios, que ya estamos en el principio, recuerden que en primera de Juan capítulo 2 dice que ya está en acción el misterio de iniquidad. Y dice que han surgido muchos anticristos, ¿sí? O sea, podríamos decir que anticristo es todo el que se revela contra la verdad de Dios. Ese es el anticristo. ¿Por qué? Porque niega las verdades de Dios y obviamente niega a su Mesías. Pero la culminación va a ser cuando ya se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que todos llamamos en verdad el anticristo, que va a ser tan sutil el engaño, tan sutil, que quien no tenga bien claro todos estos conceptos, en serio, se va a ir con la finta. Ahí está algo de lo que explicó Alex también hoy. O sea, solo viviendo en la verdad puedes discernir o desenmascarar la mentira. ¿Ves? Entonces, vamos a empezar con Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive? Claro, aquí este pasaje dice que la ley, en realidad, nosotros vamos a ver que la ley, en un sentido, cuando tú la ignoras, no es tan fuerte su influencia en nosotros como cuando la concientizas. Es lo que vamos a ver en toda esta parte de Romanos 7, ¿sí? Por eso es que cuando la ley se manifiesta, el mandamiento revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ley es sacar a flote el pecado y desenmascararlo. ¿Con qué objetivo? De que vayamos a la gracia. La primera parte en todos es: voy a ser mejor, voy a cambiar, ya no voy a gritar, ya no me voy a enojar, etcétera, ¿no? Son promesas de Año Nuevo el mejor ejemplo. Pero pasa el tiempo y volvemos a lo mismo. Entonces, la ley en sí no puede salvar. La ley está puesta para que se desenmascare el pecado y tú veas que dentro de ti está el mal. Ese es el objetivo de la ley. Por eso cuando a una persona se le testifica con la palabra de Dios, si es ignorante, inmediatamente se siente desenmascarada porque la ley hace un efecto dentro de él, ¿sí? Como dice la misma escritura en Corintios, derribando argumentos y toda impiedad que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso hace la ley. La segunda parte, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, es una vez que una persona tiene convicción de pecado, está consciente de su maldad y apela a la gracia. Entonces, vamos a ver la analogía del matrimonio, ¿sí? Todos nosotros sabemos que la Escritura dice que cuando dos personas toman un compromiso, es para siempre. El compromiso es para siempre, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, no nada más es que te unes, sino van a ser uno solo. Y Jesús dijo, bueno, lo confirmó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque las personas se vuelven una. Entonces aquí hay varios ejemplos de esa forma, aunque no es la enseñanza que vamos nosotros a ver. La analogía realmente es por Cristo y la Iglesia. Pero vamos a ver Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos más, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso también está en Corintios 7, del 10 al 15, ese se los dejo de tarea. Entonces aquí nosotros vemos con claridad que todos nosotros de alguna forma, la ley es como si fuera nuestro amo.
¿sí? Es como si fuera el marido. Ahorita es lo que vamos a ver que quiere ejemplificar el Padre. Estamos sujetos a la ley de Dios. Es imposible que nosotros nos salgamos de esa sujeción por nosotros mismos. No es posible. Por eso es que cuando Dios va a juzgar a todos los incrédulos, en Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, la ley que está en nuestra conciencia, o sea, podríamos decir, nuestra conciencia es como si fuera la ley. Ahí está. Por eso sabemos que hacemos mal, aunque ignoremos la ley. Pero dice, va a dar testimonio contra nosotros mismos de que hemos hecho el mal y vamos a ser reprobados. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol quería decir aquí. Estamos sujetos a la ley y no podemos quitarnos de esa sujeción a menos que, y es lo que vamos a ver ahorita en Romanos 7, 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella es libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, aquí precisamente, estos dos pasajes nos muestran una alegoría que realmente pareciera compleja, pero realmente no es compleja. La analogía es muy simple. O sea, Dios te está diciendo que tú estás sujeto al régimen de la ley hasta que mueras. No puedes separarte de la ley si no mueres. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Romanos 6:4. Porque dice, fuimos sepultados juntamente con Cristo. ¿Sí? O sea, cuando venimos a Cristo, morimos, realmente morimos. Por eso es que la conversión implica un deseo de no vivir conforme a nosotros vivíamos antes, o sea, en el pecado, en el régimen del pecado. Si tú no tienes ese deseo de abandonar el pecado, no puedes ser sincero en tu conversión. Tienes que estar convencido, y para eso trabaja la ley, para hacerte ver tu pecaminosidad, y para que sea, mientras más meditas en ella, en extremo pecaminosa. Y eso te lleve, si realmente quieres una solución en tu vida, a aborrecer el pecado. Nosotros ya hemos comentado, y es una realidad que no podemos negar, que el pecado nos atrae, nos seduce, nos subyuga, ¿sí? Estamos bajo el dominio del pecado. Y eso es lo que ya vimos en la primera parte de Romanos 6. O sea, cuando venimos a Cristo, Dios nos quita ese dominio y nos da la libertad de ser, gobernados por el pecado. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando una persona se convierte, en verdad, tiene que desear una vida diferente. Tienes que analizar tu vida y ver que tus hechos realmente no son buenos. Yo tuve la oportunidad de volver a platicar con uno de mis nietos, el más chiquito, y él me hizo una pregunta, ¿no? Que es muy común. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué sufren niños chiquitos? ¿No? Y bueno, sabemos todos que está muy reciente la muerte de Alba Cristina, ¿no? O sea, y entonces yo le dije, el problema no es de Dios. El problema es que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, le respondí con la palabra. Y nosotros heredamos la rebeldía de Adán. Y nosotros nacemos con esa parte que es contradictoria. ¿Por qué creen que Jesús fue engendrado de María la Virgen? Por el Espíritu Santo. Para romper esa cadena. No sé si lo habían pensado alguna vez, pero ahí se rompió esa cadena. Entonces Jesús, como el Dios hecho hombre, pudo obedecer y hacer todas las cosas. Obviamente la dependencia absoluta de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros en el momento de que realmente odiamos el pecado, ya no queremos vivir esa vida, es cuando, lógico, pides ayuda. Dios, ya no quiero vivir así. Dame una solución.
Yo recuerdo que en mis, yo diría, no sé si fueron años, pero yo creo que sí, porque mi carrera la terminé, iba de tempranito y en la tarde, noche a la universidad. Y salía a las 10 de la noche, ya estábamos casados, Pati y yo. Y yo me acuerdo que venía en el carro diciéndole, Dios ayúdame, Dios ayúdame. No tenía una idea, nomás pedía ayuda. Un día Dios, de alguna manera, me hizo leer la Biblia y empecé yo a ver. Y ya como ustedes saben, fue donde yo me convertí. Pero yo sí estaba consciente de mi potencial de maldad y de mis tendencias pecaminosas. Por eso le pedí ayuda a Dios. Cuando nosotros consentimos el pecado, dañamos a quienes pensamos que más queremos. Para empezar, te dañas a ti mismo. Si realmente te quieres, ¿verdad? Porque es ilógico pensar que te quieres si haces cosas que destruyen tu vida, ¿no? Como las drogas, como el cigarro, todo eso. O sea, ¿cómo puede una persona que dice que se quiere estar haciendo cosas que destruyen su vida? O tomar decisiones que también van a destruir su vida, que van a afectar a otros. Ese es precisamente el problema. Y entonces la ley te hace ver eso. Ahora, pero para que tú puedas venir a Cristo, realmente tienes que morir. Tienes que morir. Dice la palabra de Dios, cuando tú decides ya ir a Cristo para que Él te dé un cambio de vida, un cambio de situación, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. La ley del Espíritu de vida. O sea, solo Dios nos puede ayudar. Solo Él nos puede cambiar internamente, ¿sí? Y si nosotros morimos en el momento de la conversión con Cristo, el pecado ya no tiene o ya no debe tener efecto en nosotros. ¿Se dan cuenta? En ese capítulo vamos a analizar más profundamente cómo actúa el pecado en nosotros. Pero supuestamente al morir, ya, o sea, ¿sobre quién tiene potestad el diablo? Sobre los vivos, no sobre los muertos. Por eso es que la vida del creyente, en todas las circunstancias que vive, es morir, 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 morir. ¿Quién no ha experimentado eso cada día de su vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Tengo que morir a mis deseos engañosos, tengo que morir a mi egoísmo, muchas cosas van pasando. Tengo que morir a esto que me gustaba, pero va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que morir para que entonces podamos hacer acciones justas. ¿Ven ustedes? Cuando venimos a Cristo, Dios nos perdona todos los pecados. Pero tenemos una inercia de maldad. Y ahí es donde empieza a trabajar el Espíritu. Por eso la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. Ahí empieza a trabajar el Espíritu en nosotros para abrirnos los ojos y ver la maldad del pecado. Una persona incrédula no se puede convertir porque no ve la maldad del pecado, porque el pecado le da falsos conceptos de felicidad y la deleita, y como decíamos, la seduce, la subyuga y muchas otras cosas. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, entonces el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestra mente, nuestra visión de la vida y de las cosas, y entonces podemos empezar a hacer buenas obras, ¿sí? El servir a Dios ya no va a ser como la ley de tratar de seguir un conjunto de reglas. O sea, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los intérpretes de la ley, solo añadieron a la ley una serie de reglamentos y se perdieron en ello. Por eso Jesús les decía, fariseos hipócritas, ¿sí? Sepulcros blanqueados, atan cargas difíciles de llevar que no son capaces de llevar ustedes con un dedo. Claro, es muy fácil juzgar a otro. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 2? En lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. O sea, en la vida no puede haber una relación correcta en los incrédulos porque nosotros proyectamos en otros lo que no podemos ver en nosotros. Cuando te sientas culpando a ese, al otro y culpando a todos por tus desgracias, por lo que vives en tu vida, sabe bien
y eso se dijo también en el Salmo, que el problema está en ti. ¿Ves? O sea, nosotros somos el principio del problema. Yo lo he dicho muchas veces de otra manera. Si a mí me dicen tonto, yo me creo un tonto, claro que voy a reaccionar. Pero si me dicen tonto, yo estoy seguro del amor de Cristo por mí, dime lo que quieras, no me hace daño, ¿no? Por eso es que la seguridad en Cristo es la base de todo. Por eso es que la seguridad en sus promesas, en su vida, es la base de todo. Ahora vamos con Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se dan cuenta? Cómo la palabra va hilando los conceptos de manera que nos va dando una visión para liberarnos, ¿sí? O sea, si hemos muerto a la ley mediante Cristo, ya no pertenecemos a la ideología y forma de pensar de este mundo. Claro que somos susceptibles porque todo lo que nos rodea tiene que ver con la filosofía de Satanás. ¿Y cuál es la filosofía de Satanás? Independizarse de Dios. O sea, recuerden, Isaías 14 y Ezequiel 28 claramente nos hablan de Satanás, ¿no? O sea, dice, el querubín, te paseabas entre las piedras del fuego, tu hermosura era grande. De ningún ser en la Biblia se habla, fuera de Cristo obviamente, porque Cristo es Dios, de un ser con tantos atributos hermosos que el diablo. Verdaderamente es hermoso, pero tuvo un problema, quiso ser como Dios. Y esa es su filosofía, ser más que Dios. Esa es la filosofía de la humanidad. Por eso es que el avance de la ciencia llena de orgullo a la gente. Y claro que ha avanzado la ciencia, todos lo hemos visto, ¿verdad? Digo, gracias a la ciencia ahora tenemos muchos recursos que podemos usar, pero bueno, eso es de Dios, usarlos para bien. Pero les digo una cosa, ¿no está el mundo peor que hoy que nunca? Ese es el producto de la ciencia. O sea, el hombre cada día quiere depender menos de Dios. Por eso es que el argumento de Pablo al decir, así también vosotros, ¿no? Si vas a morir a Cristo, así también. O sea, es un argumento muy importante, ya descrito aquí, ¿no? Habéis muerto. Ya sabemos que la palabra muerto o muerte significa separación. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios porque Dios es santo y no puede tener comunión con alguien pecador. Por eso morimos espiritualmente. Por eso Jesús decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, sígueme, ¿no? Entonces dices, ay, los muertos, ¿cuáles muertos? Pues todos los que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. ¿Ven ustedes? Entonces, en el griego se recalcan aquí dos puntos muy importantes. La muerte sucedió en el momento, en el instante y tiempo que Jesús predijo. Recuerden, nada hay por casualidad. Ni la época en que nacimos, ni la ciudad donde estábamos, o el país, ni los padres que nos tocaron. Dios en su infinita sabiduría nos puso en la mejor condición o situación para que pudiéramos acudir a Él, para que pudiéramos entender la problemática. Así de grande es la sabiduría de Dios. Y la otra es que ¿quién produce la muerte? A ver, ¿quién produce la muerte? Dios es el que produce la muerte. Tú tienes una convicción, vas a Dios, pero para recibir realmente a Cristo tienes que morir, decidir morir a tu vida de oposición a Dios. Por eso una persona que dice que es creyente y no cambia es un mentiroso, es un falso creyente, porque no puedes tú venir a Dios y no cambiar. No puedes tú venir a Dios y no iluminar tu mente y hacerte discernir las cosas correctamente. No puedes. Y esa ha sido la obra maestra de Satanás, usar el cristianismo para confundir a la gente. A muchos los endurece, pero los endurece como pretexto, porque ponen muchos pretextos de Dios para no creer, pero la realidad es que no quieren creer porque no quieren dejar el pecado.
siempre ténganlo en mente cuando hablen de Cristo. Una persona que se opone, que dice, yo no creo en Dios, o sea que es ateo, ¿no? Etcétera, la realidad es que no quiere dejar el pecado, pero los peores son los religiosos, que se creen salvos o creen que están caminando con Dios y no lo están. Han hecho una religión de su propio pensamiento, toman lo que quieren de Dios y desechan lo que no quieren. Podríamos decir que cada uno de nosotros tiene su propia religión, porque somos todos diferentes. La única manera de vivir la religión pura y verdadera, como dice Santiago, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, una vida de piedad y de amor al prójimo. Guardarse sin mancha del mundo, vida de santidad. Esa es la verdadera religión, que produce, lógicamente, solo el Espíritu Santo. Entonces, Dios hace ese milagro maravilloso por medio de la fe en su Hijo, para que la condenación ya no venga a esta persona. Para eso vino su Hijo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Primero, Cristo pagó por todos tus pecados. Te liberó del poder del pecado y de la ley. Pero, por siempre, como su sacrificio fue por los pecados de toda tu existencia, ya no puede haber condenación en ti. La ley del Espíritu de vida, que es la influencia del Espíritu Santo en ti, que usa como herramienta la palabra que Él mismo inspiró. Todas las reglas de Dios fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te hace entender la Biblia. El Espíritu Santo es el que te da la fe para creer. El Espíritu Santo es el que te da las fuerzas para cambiar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etc. Es ahí, y eso lo vamos a ver muy profundamente en Romanos 8. Toda una exposición del Espíritu Santo tremenda, diría yo. Pero lo más importante es que ahora nosotros ya no estamos condenados. Entonces, todo esto sucedió por el amor de Dios a través de Cristo, porque Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Cuando nosotros estamos con problemas en nuestra vida, sería conveniente siempre voltear a ver el sacrificio de Jesús. Quizá acordarnos de Hebreos 12. Mirad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Quién como Jesús? Cuando te sientas una víctima de las circunstancias, piensa en Jesús. Él sí que pagó por los pecados de toda la humanidad. ¿Y todo esto para qué? Para que seáis de otros. Y es aquí donde viene la analogía verdadera de lo que se quiere explicar aquí. Ahorita dijimos lo que era el matrimonio, pero aquí en realidad la analogía es: mueres a ti mismo, te liberas del poder de la ley para pertenecer a otro. Tú no podrías contraer matrimonio con Jesús, hablando como iglesia, personalmente, si no mueres, porque no eres libre de la ley. ¿Ven ustedes? Qué interesante. Tienes que morir. Y una vez que vienes a Cristo, tienes que morir cada día para liberarte, ¿no? Recuerden, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Por qué viene el temor? Por falta de confianza en Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, temor, todos tenemos temor. No crean ustedes que si yo me paro aquí, se los he dicho muchas veces, primero no me confronté a mí mismo. Claro que a veces hay temores en mi vida también. Claro que sí. De donde yo puedo entender que hay áreas de mi vida en las cuales yo todavía no estoy confiando plenamente en Dios. Pero cuando Dios que hace el trabajo, y gracias a Dios, como dice Santiago 1:6, ¿no? Que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo,
gracias a Dios, que no depende de nosotros. De Él depende. Por eso es tan importante estar bien seguros de que ya, a la luz de toda esta enseñanza, realmente depositamos nuestra confianza en Cristo. Entonces, ahora cuando tú mueres, quedas en libertad para casarte con otro. Quedas en libertad de la ley para casarse con otro. ¿Ves por qué tienes que morir? Porque si no mueres, sigues siendo de otro, de la ley. ¿Ven? Y vas a tener una relación hostil con Dios. Siempre. O sea, vemos a Israel. ¿Acaso Israel no es el ejemplo? O sea, Israel, que Dios le dio tantas señales, que Dios le mostró su amor, su poder, sacándolos de Egipto, que los sustentó con el maná, el alimento adecuado para vivir en el desierto. Sus vestidos no se envejecieron, sus zapatos o chanclas, ¿no? O guaraches, lo que fuera, no se desgastaron, pero no pusieron los ojos en eso. ¿Cuántas bendiciones no puede haber en tu vida que por andar deseando cosas que no tienes, no las ves? Ahí estás cayendo en la trampa del diablo. Porque si Dios controla tu vida de tal manera que aún te puso en como dijimos, la época, el país, la situación para que te convirtieras verdaderamente, es porque te está dando lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo mejor de lo mejor que cualquiera de nosotros puede tener? La conversión. Eso es lo mejor, porque al convertirte verdaderamente, tú ya sellaste tu futuro para siempre. Ya eres de Dios y estarás para siempre con Dios, aunque ahora por un poco de tiempo tengas que padecer un poco por causa del pecado. ¿Por qué Dios lo hizo así? Ya lo hemos comentado. 1 Corintios 15, se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Se siembra en cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual. Se siembra en deshonra, se cosecha en honra. Entonces, o sea, Dios sabe por qué lo hizo. Por eso Pablo, cuando era menospreciado porque le decían, no, es que tú no eres apóstol porque no estuviste con el Señor. O sea, claro que Pablo era apóstol, fue, como él dice, el abortivo, ¿sí? Por eso dice, en nada he sido inferior a aquellos apóstoles, 2 Corintios 11:5. En nada he sido inferior. Y luego dice, antes he trabajado más que todos. Pero recapacita, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Claro, lo que lleguemos a hacer como creyentes verdaderos no es por nosotros, es por la gracia. Nuestra parte es depender de Dios. Nuestra parte es darle su lugar a Dios. Por eso, cuando estén dudando que los problemas los abrumen, recuerden Hebreos 12, 1 y 2. Porque ahí te vas a dar cuenta de lo que realmente se pagó y lo hizo Jesucristo. Efesios 5, 24 al 27. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está la verdadera analogía del matrimonio, lo que quiere expresar. Ya no le pertenecemos cuando venimos a Cristo, a Satanás, ya morimos. Ahora le pertenecemos a Cristo. Pero fíjense cómo dice en el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos limpia de pecado, nos limpia de maldad, nos proyecta a ver la visión de Dios. Recuerden Isaías 51:6, alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Así es como tenemos que vivir todos los creyentes, a través de la revelación de Dios, a través de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? Presentarse a la iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha y arruga. Por eso estás viviendo pruebas. Estamos en los últimos tiempos y Dios está limpiando a su iglesia. Dios te está sacando de tu egoísmo, de tu vida de comodidad,
porque quiere una iglesia santa, quiere una virgen que Él va a desposar pura. Bien. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Que llevemos fruto para Dios. Ese es el verdadero sentido de la vida cristiana. Todo lo que nosotros experimentamos y sufrimos es porque Dios nos está preparando para que llevemos fruto para Él. Si no, qué chiste. Una vida transformada manifiesta acciones y actitudes nuevas. O sea, diferentes a como tú pensabas antes, a como tú eras. Si vienes a Cristo ya no tienes que vivir como vivías antes, porque entonces estás negando a aquel que dices que creíste en Él. Recuerden, si me negaren, Él también lo negará. Si fueran infieles, Él permanece fiel. Pero nosotros hemos entrado a un terreno, si realmente hemos creído en Cristo, donde Él es el todo. Nos ha mostrado su sabiduría infinita, su poder infinito. Toda la creación la hizo para su gloria. Ahora que estaba diciendo a Alex este salmo, me acordé del Salmo 19. Libra a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré limpio de gran rebelión. Sean agradables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mío y redentor mío. Roca mía y redentor mío. ¿Cómo pueden ser agradables los dichos de tu boca delante de Dios si no llevas una vida santa y pura? Si no has desechado el pecado. Es que Dios, yo tengo el deseo de esto y no me lo has concedido. Quizá no te lo ha concedido porque es lo que no te conviene. Grabémoslo. Como Dios nos tiene, es donde nos está dando la mayor oportunidad de vivir para Él y de glorificarlo con nuestras vidas. Quejarse, no estar conforme con esto, promueve la envidia. Entonces, si no estás conforme con lo que Dios te da y ves que otro tiene lo que tú deseas, ¿qué surge en ti? Envidia. ¿Y la envidia es de Dios? ¿O acaso no nos da Dios en Gálatas 5, 22 y 23 los frutos del Espíritu? ¿No? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Es el fruto del Espíritu. ¿Cuál de estos atributos te están fallando a ti? ¿Tienes paciencia? ¿Está tu vida llena de gozo, de paz? Si no lo estás, porque de alguna manera estás fallando. Pero Dios te dice algo muy importante. Juan 15, 1, 2. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Incrédulo. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Acaso no está haciendo Dios eso en nuestras vidas? Ahorita, hoy muchos de nosotros. O sea, quiere que llevemos fruto. Pero para que lleves fruto, no tienes que dejarte de ver a ti mismo, sino que tienes que ver a Jesús y su sacrificio. Todo lo que Él dio para que pudieses ir al cielo. ¿No debías dar todo para que muchos puedan conocerle? Tu vida es un testimonio. Tu forma de hablar, tu forma de tratar a los demás, tu forma de conducirte es un testimonio. Tu honestidad. ¿Eres honesto en tus comentarios? Por eso Pablo dice, y te da un término ya contundente, Gálatas 2, 19 y 20. El 20 lo conocen la mayoría. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Ahí está. ¿Ves? Morir. Aquí está el énfasis, ¿no? Y luego, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es acaso todo lo que hemos dicho ahorita? Claro que sí. ¿Ven ustedes? Ahí está en la palabra. Jesús dio todo. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es el que tenemos que adorar.
Él es al que tenemos que honrar, no honrarnos a nosotros mismos, ni creernos más que otros, ¿no? La misma Escritura te dice, cada uno ve a los demás como superiores a sí mismo, porque si no los ves así vas a levantar tu orgullo. Hay incrédulos que tienen cosas que tú no tienes. También hemos mencionado muchas veces esto, que debemos aprender, pero solo lo vas a hacer si consideras a los demás como superiores. Claro, no su pecado, Judas te lo dice, que nosotros, dice, algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y otros tener misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Judas te complementa esta enseñanza. No quiere decir que por querer ganar a un incrédulo vas a tolerar su pecado o vas a convivir con él en cosas que no honran a Dios. Eso es equivocado. Por eso dice Judas, a unos que dudan, convencerlos. ¿Con qué? Con la verdad, con la palabra. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Vida equivocada de vivir. Mira, la palabra dice esto. Te espera el infierno si no vienes a Cristo. El infierno es eterno. Dios te ofrece una vida, etc., ¿no? Romanos 7, 5 al 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? Obviamente aquí cuando se habla de la carne es en un sentido moral para describir el físico del hombre, es como un molde, ¿no? Y el verbo fue hecho carne, ¿no? Hablando de Jesús, y habitó entre nosotros. Y en un sentido de perversión moral, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es Romanos 6:6. Hace rato mencionamos Romanos 6:4, que somos crucificados juntos. Pero somos crucificados para que el cuerpo sea destruido. ¿Ven ustedes? Entonces, y es el concepto que hablamos mucho en Romanos 6, aquellos residuos del hombre viejo que quedarán en el creyente hasta el momento en que reciba su cuerpo glorioso. Tenemos residuos, por eso luchamos cada día. Esta es la lucha de la carne contra el espíritu, todo lo que ejemplificamos en Romanos 6. Es esa lucha, pero no es porque ya le pertenezcamos al pecado, son los residuos. Tenemos la naturaleza que se corrompió, pero Dios nos dio la nueva naturaleza. ¿Y por qué nos las dejó? Para que aprendiésemos a luchar, para que aprendiésemos a tener la victoria. Por ejemplo, Israel. Dios siempre mantuvo en guerritas a Israel para que sus miembros de esta nación conocieran la guerra y no fueran sorprendidos. A la fecha, al día de hoy, el ejército más avanzado en cuanto a técnicas de combate y todo es Israel. Son guerreros desde hace cuántos miles de años. Entonces Dios nos deja todavía esa mente que tiene residuos del viejo hombre, que ya fue crucificado, para que aprendamos a tener la victoria diaria en la lucha contra el pecado. Si no nos ejercitáramos, podríamos ser confundidos. Adán y Eva no tenían maldad en ellos, eran perfectos en su actuar, hasta que fueron probados. Y cuando fueron probados, sucumbieron ante la tentación. Ahora Dios nos hace luchar contra las tentaciones. Y la única manera de vencer va a ser en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros gemimos, como la creación, Romanos 8:23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, aquí, la expresión de la carne describe a una persona que solo puede operar en la esfera de la humanidad caída. Una persona no redimida. Porque nosotros
No vivimos ya según la carne los que hemos creído, sino según el Espíritu. ¿Ven por qué es tan importante la obediencia? Porque si nosotros no vivimos según el Espíritu, entonces las pasiones pecaminosas nos van a gobernar. Las traemos de los residuos de nuestro viejo hombre. Es lo que dice este pasaje ahorita que leímos. Dice el concepto: los impulsos abrumadores de pensar y hacer el mal que caracterizan a los que están en la carne. O sea, son impulsos abrumadores, muy fuertes. ¿Cómo puedes dominar una pasión en tu vida? Ahí tenemos el ejemplo de Amnón y Tamar. El Simea, el primo de David, un hombre muy astuto e inteligente, pero no para el bien. Le dice a Amnón: oye, veo que estás enflaqueciendo cada día, ¿no me revelarás qué te pasa? Es que deseo a mi hermana Tamar y no sé cómo tomarla. Ay, fíjate enfermo, fíjate la maldad del cuate. Fíjate enfermo, que te vaya a ver David, tu padre, y luego dile que Tamar venga y te dé de comer, porque va a aliviar tu dolor. Y idea todo eso. O sea, este hombre, Amnón, ya no podía dormir de la pasión que tenía. En lugar de pensar en Dios, en lugar de someterse a Dios, pero toma a Tamar. ¿Y qué pasa inmediatamente después de que la toma? La echa fuera. Le dice al criado: échame a esta fuera. Ya ni siquiera por su nombre. Échame a esta fuera. Así es el amor producto de una pasión. Es lo más engañoso que hay. Pero nosotros conocemos el amor de Dios. Jehová amó y dio. El verdadero amor está en dar, no en recibir. Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Nuestro gozo debe ser dar. Nuestro gozo debe ser procurar el bien de los demás. ¿Y saben qué va a pasar en ese momento? Cuando realmente lo hagas, estás cumpliendo el segundo mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, el más importante. Pero el segundo semejante, dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amar a tu prójimo? Como a ti mismo. Haz a otros como quieres que te hagan, y no le hagas nada a nadie que no te gustaría que te hicieran. ¿Así actúas? Ahí puedes medir qué tanto amas. Y entonces, pues obviamente, como ya sabemos, todas las pasiones pecaminosas fueron por la ley. Y Pablo dice en Efesios 2:3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el fruto de la carne. La naturaleza de un creyente es despertada por la imposición de restricciones que promueve el deseo intenso de las cosas. Falta de dominio propio. ¿Se dan cuenta? Es despertada. Pero si tú no mueres, y bueno, traemos este cuerpo, ¿dónde debe estar nuestra esperanza para vencer? Un día Dios me va a despojar de esto y voy a ser como Jesús. Primera de Juan 3:2. Le veremos y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Esa debe ser nuestra meta. Y eso nos va a dar fuerza en esta vida para poder vencer las posibles pasiones pecaminosas. La vida de egoísmo. Porque nuestros miembros es el centro de operación del pecado. Por eso es que si vivís conforme a las carnes, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cuál va a ser el fruto de todo eso? Pues el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Y el fruto de la carne: pasiones
pecaminosas que obran, por supuesto, en los no creyentes, pero si tú descuidas esto, pueden estar obrando en ti. Entonces vas a vivir una vida contradictoria y no vas a tener un testimonio fuerte. Las palabras verdaderas con un testimonio fiel tienen poder. Las palabras de Dios sin un testimonio fiel no tienen poder. Porque lo que estamos transmitiendo o debemos transmitir es vida, no teoría, no religión, vida. Si la vida de Cristo no está en ti, ¿cómo vas a mostrarle a otro la vida de Cristo si tú no la vives? ¿Cómo le vas a decir a una persona, no mientas si eres un mentiroso? Testifica, pero tú no testificas. Ahí acuérdense de los fariseos, ¿no? Atan cargas difíciles de llevar que vosotros no sois capaces de llevar con un B. Entonces, Gálatas 6, 7, 8, para concluir, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Ven ustedes? Vamos a dejarle aquí. Vamos a dejarle. Padre Santo, te damos muchas gracias por todos estos conceptos vivos que hemos visto en tu palabra. Gracias por hacernos comprender de una manera más clara lo que es ser dominados por la ley y lo que es ser dominados por tu Espíritu. Enséñanos a vivir para ti, Señor. Enséñanos a amarte por sobre todas las cosas. Y si hay algo que impida en nuestras vidas que te amemos en forma total y plena, tú quítalo de nosotros, Padre, porque realmente anhelamos amarte, pues tú lo mereces todo. Porque no nada más nos creaste, sino que también diste todo por nosotros a través de tu Hijo. Gracias por darnos una esperanza de vida por medio del sacrificio de nuestro amado Cristo. Y enséñanos a vivir como Él vivió, en obediencia y sujeción a ti. Padre, mantén a nuestra iglesia fiel a ti y a sus conceptos, y a tus conceptos revelados en la palabra. Mucho te rogamos, Padre, por los que no pudieron estar aquí, como Oliva, que estaba enferma, Marisela, que no está en México, ni Ceci, y Mauricio, Denise y Oscar, que pues, ahorita llevaron gran parte del peso de la muerte de la sobrina de Oscar. Señor, también fortalécelos, revitalízalos. Y Señor, por todos los demás, los que estamos aquí, tú danos salud y danos una esperanza viva. Que tu Espíritu fluya con libertad en cada uno de nosotros. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.